Muy buenas tardes a todos. Me llamo Emilio Bouza, soy presidente del Consejo Científico de la Fundación Ramón Areces y quiero darles la bienvenida a todos a esta sesión titulada Foro de Reflexión sobre el derecho a la salud global o cómo hacer frente a las próximas crisis sanitarias. La Fundación organiza esto en colaboración con la Fundación Gaspar Casal y quiero saludar particularmente a don Juan del Llano, director de dicha fundación, a Borja Cabezón, embajador para el COVID-19 y la salud global del Ministerio de Asuntos Exteriores, a doña Alicia del Llano, que es responsable de Asuntos Públicos de la Fundación, a don Gonzalo Fanjul, que es director de Policy de IS Global, y a doña Pilar Aparicio, directora de Salud Pública y Calidad del Ministerio de Sanidad. Como no, saludar a nuestro ponente de hoy, el profesor Lawrence Gostin, del O'Neill Institute de Georgetown University. Ustedes están aquí porque tienen interés en este tema, de manera que yo no tengo que resaltarles por qué este tema es importante. La salud global y las necesidades del futuro, para garantizarla, pasan por muchas cosas, pero una de las cosas por las que pasan es por la influencia que la ley y el peso que la ley pueda tener en las decisiones de nuestros políticos. De manera que yo creo que el movimiento se demuestra andando. No me queda más que reiterarles el saludo a esta casa y pasar la palabra a don Juan del Llano para que continúe con la presentación de la jornada. Espero que tengamos todos una jornada encantadora y que aprendamos muchísimo. Bienvenidos a la Fundación Ramón Areces. Juan. Buenas tardes. Gracias, Emilio, por tus palabras. Gracias a la Fundación Ramón Areces por acogernos de nuevo en otra historia conjunta sobre la cual hemos puesto mucho interés y, bueno, pues tenemos expectativas altas al programa que nos convoca. La COVID-19 encaja a la perfección en la teorización llevada a cabo por Ulrich Beck en su Sociedad del Riesgo. Siguiendo su línea de pensamiento, vivimos en una sociedad expuesta al riesgo constante. Se trata de una sociedad que vive contaminada por una amenaza inminente que pone en riesgo su propia existencia. ¿Quién nos iba a decir que nada más superado o empezando a superar la pandemia, pues nos asolara una guerra en Europa, tuviéramos problemas de emergencia hídrica, de seguridad alimentaria, de resistencia a los antimicrobianos? Es decir, estamos realmente rodeados de riesgos globales que además se caracterizan por ser imprevisibles, porque sus efectos son incalculables y porque además, y esto es complicado desde el punto de vista de la salud pública, es que son imposibles de individualizar en su responsabilidad. Todo lo anterior hace que estos riesgos se llamen globales y estén necesitados a una gobernanza global para hacerles frente. Es esencial, por tanto, interiorizar este pensamiento que actúa casi como acicate para saber cómo dar una respuesta efectiva a amenazas sanitarias mundiales presentes y futuras. El remedio o la forma para hacer frente a los riesgos globales sanitarios pasa por fortalecer la salud global como disciplina capaz de llevar a cabo un liderazgo público y privado desde el conocimiento. Y esta tarde nos acompaña el padre de la salud global en el mundo, el profesor Lawrence Gostin. La salud global posee la capacidad de preservar el bien común, o dicho de otra manera, de proteger el interés general, lo cual no es poco. La salud global tiene como reto concretar el desideratum que se acerca más a la utopía social, por lo que habrá que empezar por pequeñas acciones. Pero si no empezamos ya, corremos el riesgo de renunciar a una conquista social inalienable como es el estado del bienestar. La Fundación Gaspar Casal está creando una red que permite generar conocimiento y transferir experiencias interdisciplinares con un enfoque crítico, reflexivo y prospectivo
precisamente para poder dibujar y dar respuesta a los retos de salud global, tanto actuales como futuro. Es preciso, desde las agencias internacionales multilaterales, crear conocimiento sobre salud global con el fin de acercarlo a la sociedad civil y a los decisores públicos. Es preciso contribuir a definir políticas efectivas para proteger la salud global y, por último, potenciar la salud global como una herramienta política y de diplomacia público-privada. Las prioridades de la Organización Mundial de la Salud y de la Unión Europea son muchas y muy importantes, muy relevantes. Antes, cuando citaba los riesgos globales, se me olvidó quizá el más importante, que es el cambio climático, pero también tenemos todos los aspectos relacionados con la seguridad alimentaria, con la gobernanza y con la diplomacia en salud, con la desinformación, grandísimo problema de salud pública, las famosas fake news, que solo se atacan con una ciudadanía más crítica y mucho mejor informada de lo que está. Y, por último, las vacunas, ¿no? Las vacunas, bien público global, que nos permite asegurar que todos los ciudadanos de todos los países del mundo pues, puedan tener acceso a las mismas. La verdad es que nos enorgullece desde la Fundación Gaspar Casal empezar a trabajar por esta senda de la salud global como think tank especializado en salud pública desde hace 27 años. Buenas tardes, muchas gracias. Pues, Borja, cuando quieras. Muy buenas tardes. Es un honor poder participar aquí con todas y todos vosotros. Tengo que contar una pequeña anécdota. Estaba recordando ahora mismo que hace más de 20 años, que yo tenía 22 años, estaba aquí escuchando a mi abuelo. Y mi abuelo yo creo que era un viejo conocido de la Fundación Ramón Areces, el doctor Segovia de Arana, y estaba escuchando su reflexión acerca de la genética y la epigenética. Y me acuerdo perfectamente, estaba sentado por ahí al fondo con mi familia y me acuerdo que fue una motivación muy especial porque entendí aquello de la genética y la epigenética en términos más politólogos o políticos y lo circunscribía a la comparación clásica filosófica de yo soy yo y mi circunstancia, ¿no? El yo es la genética y mi circunstancia es la epigenética. Mi abuelo siempre me decía, bueno, Borja, es mucho más largo y más complicado. Pero bueno, más allá de la anécdota emotiva, emocional, que justamente estaba recordando cuando me sentaba aquí y decía, esto me suena mucho y han pasado ya más de 2 décadas, quería comenzar agradeciendo la invitación a este foro de reflexión a la Fundación, por supuesto, Ramón Areces y a la Fundación Gaspar Casal y en especial a Juan y Alicia por su importante implicación, su constante reiteración de lo importante que es la salud global y todos los elementos que la constituyen. Esta reflexión dedicada al derecho de la salud global y cómo hacer frente a las próximas crisis sanitarias. Dar las gracias a los organizadores, participantes y asistentes a este acto donde sin duda disfrutaremos escuchando a eminentes oradores y expertos en salud global como es el profesor Lawrence Gostin. Nuestra salud se va condicionando por factores ambientales físicos y sociales. Por este motivo, desde los gobiernos e instituciones debemos garantizar que se cumplan las condiciones óptimas y favorables para la vida y, por ende, para la salud de las personas. Para ello debemos ser capaces de generar conocimiento, aprendizaje, adaptación y renovación. Debemos contar con herramientas internacionales para hacer frente a las amenazas globales. En este contexto, damos la bienvenida a la iniciativa de establecer o intentar establecer un tratado internacional sobre la prevención, preparación y respuesta ante futuras pandemias, que nos dote, como debe ser, de mejores mecanismos de respuesta de manera conjunta y efectiva. España está plenamente comprometida con este proceso de negociación y con el de las enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional.
Tenemos también que mitigar el impacto de las amenazas, pero también ser capaces de prevenir que se materializan dichas amenazas. Es necesario tomar medidas que garanticen la salud global en tiempos de crisis y previamente a ellas. Y con este enfoque se está elaborando desde España la Estrategia de Salud Global, que persigue como objetivos mejorar la salud, la capacidad funcional y el bienestar de toda la población desde la equidad, y crear entornos y estilos de vida seguros y saludables para nuestra sociedad y contribuir a su promoción en el conjunto de la comunidad internacional. Como saben, la Estrategia de Salud Global Española está alineada con las prioridades de la Estrategia de Salud Global de la Unión Europea, también promovida e impulsada en el último año, en el año 2022. Mejor salud para todos en un mundo de cambio. Y en este contexto, la estrategia española estará guiada y está guiada por los siguientes principios: enfoque de derechos y equidad, integración y multidisciplinariedad, alianzas para la salud global, multilateralismo y asociaciones para la salud global. Proponemos trabajar en torno a 5 prioridades estratégicas desde el Gobierno, entre las que encontramos la primera de ellas, mejorar la salud y el bienestar de las condiciones de vida de las personas, fortalecer los sistemas sanitarios y la cobertura sanitaria universal, promover un sistema global con enfoque One Health, una sola salud, orientado a la prevención, preparación y respuesta ante las amenazas para la salud. Cuarto, una gobernanza eficaz de la salud global a través de un sistema reformado y adecuadamente financiado. Y quinto, una digitalización de la salud, innovación e investigación aplicada, los puntales y motores de la salud global. Esta estrategia adopta, como decía, el enfoque una sola salud, que considerando el bienestar humano en relación con el del resto del planeta, pues es la Organización Mundial de la Salud la que considera el cambio climático como la mayor amenaza para la salud de la humanidad. Durante la próxima presidencia española del Consejo de la Unión Europea, nos vamos a esforzar en incluir la salud global como uno de los ejes de trabajo de la Unión Europea y los Estados miembros, con el objetivo de avanzar en nuestro compromiso de fomentar una salud equitativa y de calidad para todas las personas. La pandemia de la COVID-19 ha puesto en jaque a toda la población mundial, desatando una de las crisis sanitarias, sociales y económicas más importantes o incluso sin precedentes de la historia de la civilización humana. Las consecuencias de una crisis sanitaria global no solo nos dejan problemas en el sector de salud, sino que nos enfrenta a desafíos más allá de los meramente sanitarios, como hemos visto y sufrido en los últimos tiempos. Estas iniciativas no solo sirven para mejorar la salud de los ciudadanos, sino que además fortalecen los sistemas de salud y favorecen una recuperación económica sostenible para alcanzar en 2030 los objetivos de desarrollo sostenible, garantizando el bienestar de las futuras generaciones. Juan lo comentaba antes, no solo es el enfoque One Health, no solo es el enfoque de la lucha contra la desinformación sanitaria, también el debate sobre la gobernanza de la arquitectura de salud global y, por supuesto, el trabajo de todos los países, los gobiernos, los que tenemos que estar enfocados en una solución y una preparación para futuras, esperemos, muy tardías pandemias que nos esperan. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. No sé si se escucha. Muchas gracias a todos los asistentes por estar aquí esta tarde, por compartir este interés en reflexionar sobre la salud global. En primer lugar, me gustaría dar las gracias al equipo de la Fundación Ramón Areces por hacer este foro de reflexión posible. Y, en segundo lugar, agradecer especialmente al profesor Gostin por aceptar la invitación de la Fundación Gaspar Casal y estar hoy aquí con todos nosotros. Hace 40 años, la conexión entre el derecho y la salud no era tan obvia. Hoy, gracias principalmente a la contribución del profesor Gostin, sabemos que el derecho es una herramienta útil y esencial para acceder a la salud de forma equitativa y para avanzar en la salud global. Solemos olvidar que detrás de las grandes ideas hay personas de carne y hueso, impulsadas por una firme convicción y vocación.
A veces, algunas de esas personas tienen la capacidad de que sus ideas se conviertan en una realidad que ayuda a mejorar la vida de las personas y el mundo en el que vivimos. Ese es el caso del profesor Goldstein, que movido por su pasión ha contribuido en crear y desarrollar una disciplina, el derecho de la salud global o Global Health Law, cuya vocación es alcanzar una distribución más equitativa de los servicios de salud para así poder ayudar a las poblaciones más necesitadas a lo largo del mundo bajo la inspiración del principio de justicia social que ya preconizará John Rawls. El profesor Goldstein es director del O'Neill Institute for National and Global Health Law de la Universidad de Georgetown en Estados Unidos, es profesor de la misma, así como de la Universidad Johns Hopkins. También dirige el Collaboration Center on National and Global Health Law de la Organización Mundial de la Salud y actualmente está liderando la redacción de lo que será el próximo Tratado de Pandemias de la Organización Mundial de la Salud. Ha sido asesor en diversos comités de expertos de la OMS, de reforma de la misma, de la gripe, el sarampión, la secuenciación de datos genómicos y un larguísimo etcétera. Asimismo, ha impulsado políticas públicas clave en la gestión de epidemias como el VIH, el SARS, el ébola, el MERS o Zika. Actualmente asesora sobre la gestión de la COVID al gobierno estadounidense, así como a la Organización Mundial de la Salud, al Banco Mundial y a la Alianza Gavi. Su bibliografía es muy extensa, pero por destacar algunas de sus obras más notables, citar Public Health Law, Power, Duty and Restraint, Global Health Law y la más reciente de 2021, Global Health Security, A Blueprint for the Future. Global Health Law es un manual de referencia que se ha leído a lo largo de todo el mundo y traducido a más de 10 idiomas. Sobre Global Health Law o Derecho de la Salud Global viene a hablarnos hoy para abrirnos la mente y hacernos reflexionar con el objetivo de estar más preparados para la gestión de las presentes y futuras crisis sanitarias. It is an honor to have you here, dear Larry. Thank you so much, and the floor is yours. Okay. Shall I sit here? Oh, wait, whatever. Either one. Okay, I'll go there. I'll come back for this. Right. Buenas tardes. Me siento no puedo hablar español. Para mí es gran honor en colaboración Ramón Areces Foundation y Casper Casal Foundation y ES Global. También Juan del Llano, Alicia del Llano. Muchas gracias. El resto de la presentación en inglés, por favor. I did my best. May I take this? Hace 3 días, la Organización Mundial de la Salud conmemoró su 75 aniversario con un evento histórico. Yo he pasado mucho tiempo trabajando recientemente en la OMS en Ginebra, el tratado pandémico, y también soy miembro del Comité de Revisión del Reglamento de Salud Internacional, y he pasado mucho tiempo con mi querido amigo Tedros, que la verdad es que es un director general brillante de la OMS, trabajando en estas cuestiones. Y lo que quisiera hacer es reflexionar sobre los últimos 75 años de la OMS, analizar algunos de sus principales hitos y después pasar a la actualidad, a la pandemia del COVID-19 y a los múltiples retos a los que se enfrentó la OMS, y después terminaré hablando
de 4 reformas fundamentales y tremendamente transformadoras que están teniendo lugar ahora mismo en Ginebra y en Nueva York. Como digo, esa revisión del reglamento, el tratado, pandemias, la financiación sostenible de la OMS y el Consejo de Amenazas de Alto Nivel de Naciones Unidas. Tengo un artículo que va a salir en JEMA sobre estos temas en breve y también en el BMJ Global Health. Enviaré copias a la Fundación de ambas publicaciones para que puedan distribuirlas si les resultan de interés. Hace 75 años, el 7 de abril de 1948, Naciones Unidas creó la Organización Mundial de la Salud como su primera agencia especializada. Y realmente fue un verdadero renacimiento de la salud y los derechos humanos en el mundo desde las cenizas de la Segunda Guerra Mundial. Se crearon las Naciones Unidas y pasaron 3 cosas increíbles. La Carta de Naciones Unidas, que llama a la paz y a la seguridad global, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que me enorgullece decir que la primera dama, Eleanor Roosevelt de Estados Unidos, tuvo mucho que ver con impulsarlo, y la Constitución de la OMS, que en su introducción define la misión de la Organización Mundial de la Salud, que es conseguir el máximo nivel de salud como derecho humano fundamental en el mundo. Y en su artículo número 1 otorga a la Organización Mundial de la Salud el mandato de ser el líder en salud global a nivel internacional. Y desde esa época la OMS ha tenido grandes éxitos, pero también ha tenido sus fracasos. Su primerísima campaña fue para la erradicación Then went to tackle de enfermedades endémicas. Después se empezó a enfrentar a la malaria, que había sido evidentemente una amenaza global desde siempre. No consiguió erradicar la malaria, pero sí consiguió reducir significativamente el número de muertes que causa la malaria, aunque por supuesto que siguen produciéndose. Actualmente la OMS sigue luchando en campañas internacionales de erradicación, por ejemplo, del virus de la polio y también de la enfermedad del gusano de Guinea. Y también debiera mencionar que como Jimmy Carter está ahora ya en cuidados terminales, diré que el presidente Carter, o Jimmy como yo le llamo, fue uno de los pioneros y grandes defensores de esa lucha para la erradicación del gusano de Guinea, que creo que es uno de los componentes más sobresalientes de su legado. La mayor parte de la atención de la Organización Mundial de la Salud en sus primeros años se orientó hacia las enfermedades infecciosas, lo que no es sorprendente teniendo en cuenta el impacto que tienen la tuberculosis, la malaria y posteriormente el VIH, SIDA y el Programa Global contra el SIDA, que ahora se ha convertido en ONU-SIDA. Y, por supuesto, no es sorprendente que la Organización Mundial de la Salud haya dedicado tanto esfuerzo a la lucha contra las enfermedades infecciosas. Pero en los años 70 la Organización Mundial de la Salud se dio cuenta de que era necesario un reforzamiento más amplio de los sistemas sanitarios, de los sistemas de salud, y formó o trabajó en la Declaración de Alma-Ata, que es también un hito importantísimo en la historia de la Organización Mundial de la Salud. Es una declaración que surge de una campaña en la que se pretendía reforzar los sistemas sanitarios a través de la atención primaria
para que todo el mundo se le garantizase el derecho humano fundamental, que es la salud. Pero a lo largo de los años la OMS no ha podido mantener ni materializar plenamente esa visión de la Declaración de Alma Ata, y ese sería uno de sus principales fracasos, pero ha seguido intentándolo y particularmente el doctor Tedros está actualmente trabajando en ese objetivo relacionado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la OMS, que incluyen, entre otras cosas, que haya 1.000 millones más de personas con cobertura sanitaria universal, que es uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Y luego, evidentemente, también la OMS, desde finales del 2019, se ha enfrentado probablemente al mayor desafío de su historia con la pandemia del COVID-19. Nunca en la historia del mundo habíamos visto una pandemia de esta naturaleza, excepto por la de 1918, que se llamó la gripe española, que por supuesto no era española, la H1N1, que también provocó millones de víctimas. Pero el COVID-19, como todos sabemos ahora, surgió en Wuhan, en China, y de hecho voy a publicar otro artículo en JEMA en breve sobre los orígenes del virus, y la verdad es que es muy complicado ese análisis porque esencialmente ha habido dos teorías. Una que sería una zoonosis natural, es decir, una transmisión natural que se ha producido en la naturaleza desde un animal a una persona, probablemente en ese mercado húmedo de Hunan, en Wuhan. Pero hay otra teoría que sería una fuga desde un laboratorio en el Instituto de Virología de Wuhan, que también está en Wuhan, en la misma provincia en China. Y bueno, realmente ha sido un momento muy difícil, como le explicaba recientemente al New York Times. Se han politizado muchísimo los orígenes de la pandemia, y de hecho hubo un episodio en el que yo publiqué un editorial en el Washington Post diciendo que había sido la peor decisión presidencial que yo hubiese visto en mi vida, que fue esa decisión del entonces presidente Trump de anunciar la retirada de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. Recordemos que fue Eleanor Roosevelt una de las grandes promotoras de su fundación, y realmente fue un momento espantoso que estuvo motivado fundamentalmente por los fracasos iniciales por parte de China para comunicar adecuadamente los casos de SARS-CoV-2, o bueno, en ese caso de lo que se llamaba esa neumonía tipo SARS nueva, y eso fue muy problemático. Y en esa línea temporal, si nos remontamos a mediados de diciembre de 2019, la verdad es que la mayoría de nosotros teníamos muy claro, y de hecho yo le dije a un periodista a mediados de diciembre, que estaba tomando el té en mi casa, un amigo periodista, que yo había oído por WeChat decir a unos amigos que había surgido una nueva neumonía que estaba circulando, y estaba muy claro que había transmisión comunitaria porque los sanitarios estaban enfermando, y sin embargo China en ese momento solo comunicaba no comunicaba apenas transmisión entre personas. Y el presidente Trump entonces empezó a hacer lo que suele hacer mejor, que es causar el caos en Estados Unidos y a nivel mundial. Y bueno, yo intento no
ser excesivamente partidista, pero con él es imposible porque es que es un personaje tan espantoso. Eso es indiscutible. Pero es verdad que en aquel entonces lo que anunció que era un problema de origen chino de la OMS y se retiró de la OMS. Luego el siguiente presidente, Joe Biden, en el primer día, en la oficina oval de presidencia, su primer acto presidencial, se desdijo de la retirada de Trump y volvió a pertenecer a la Organización de la Salud, menos mal. Bien, de las dos teorías prevalentes, como digo, respecto al origen de la COVID-19, la mayoría de los expertos creen que sí, que es una zoonosis de presentación natural. Lo primero es que la mayoría de estas apariciones novedosas se presentan de forma natural. Ébola, SIDS, SARS-1, MERS, son todos de aparición natural, ¿vale? De presentación natural, como los derrames zoonóticos, como si dijéramos, pero también tenemos buena evidencia virológica y epidemiológica al respecto, además. Las secuencias de genoma de la cepa original de Wuhan se han identificado y se han encontrado en las explotaciones de avícolas entre las plumas, los procesos de fabricación en Wuhan, y también hoy día se han demostrado que allí donde comenzó, en el mercado de Wuhan, la zoonosis, y la única evidencia que yo conozca del Instituto de Virología es simplemente el hecho de que está cerca, que estaba adyacente. Es verdad que no sabían que trabajaban con un virus que iba a ser una pandemia global al principio, pero está claro que, bueno, también tenemos la posibilidad de tener la coexistencia de SARS-2 y otros virus, pero bueno, esto está muy politizado. Yo digo que el presidente Biden acaba de desclasificar los papeles y los informes de la Organización Norteamericana de Inteligencia, que eran una especie de informes confidenciales que existían y ahora los van a publicar. Y yo creo que esto pues le dará más base y respaldo a la teoría de zoonosis natural. Mientras tanto, el doctor Gables ha desarrollado un equipo científico asesor llamado SECO para investigar el origen de este y futuros virus. Entonces, en la OMS nos hemos enfrentado a desafíos tremendos durante la COVID-19. He hablado de los desafíos políticos. De hecho, nos encontrábamos dentro de una especie de batalla geopolítica, de estrategia entre las superpotencias mundiales, pero también era un problema de legislación internacional con respecto a la salud que eran débiles y que además los países no cumplían. Y hubo mucho fracaso de gobernanza en cuanto a producción y distribución de vacunas, terapéutica, diagnósticos y demás. Es verdad que hubo una desigualdad extraordinaria en este tema. Yo creo que tenemos en ellos la conciencia ética mundial, pero es verdad que la OMS resolvió disputas de distribución con desigualdades. Y muy pronto, que es de crédito para la OMS, tuvo asociaciones con 6 organizaciones diferentes, incluyendo la Alianza Gavi para las vacunas y la Fundación Melinda y Bill Gates y otras instituciones. Y la OMS se ha convertido en el acelerador, proporcionando el acceso a la tecnología, y el departamento de vacunas se llamaba COVAX. Y bueno, fue la primera vez en la memoria reciente que tuvimos un mecanismo diseñado
a propósito para distribuir con igualdad de acceso las vacunas. Ayudó algo, pero se quedó un poco corto con respecto a las expectativas. Y es que el motivo fundamental es que en la Unión Europea, Norteamérica, Estados Unidos y Canadá y algunos otros países, en particular Alemania, Francia y el Reino Unido, firmaron acuerdos precompra para negociar con los fabricantes de vacunas, especialmente con los fabricantes de vacunas ARN mensajero, con Pfizer y Biotech. Y entonces esto pues captó el suministro globalmente y hubo una escasez, claro, en el suministro y distribución. Y todavía hoy día hay mucha desigualdad, no hay equidad en cuanto a la distribución y además tenemos el problema de la desconfianza pública de las vacunas, campañas de desinformación, campañas de acusaciones falsas contra las vacunas y la falta de una infraestructura adecuada para distribuir la vacuna en países de bajos y medios ingresos. Y todo ello ha jugado un papel fundamental en la crisis. Y ahora voy a hablar del futuro. ¿Qué haría falta para poder tener un mundo seguro? Alicia ha sido muy amable porque ha mencionado en mi libro la seguridad de salud globales con la editora de Harvard University Press. El subtítulo es Un plan de preparación para el futuro. Bueno, pues habla de cómo podemos ir fortificando y fortaleciendo la preparación, la prevención, la respuesta y también la recuperación. En vistas a futuras posibles pandemias y brotes de nueva aparición. Pues voy a hablar ahora de una serie de formas por las que podemos realizar todo esto que acabo de decir y también hablar de cómo las negociaciones en Ginebra están ahora mismo planteándose este tema. La capacidad más importante de prepararse y estar listos para otro posible brote epidémico es tener un sistema sanitario robusto. Las regulaciones de salud internacional, el IHR, que es un tratado que tiene la OMS, que es de vinculación internacional, se ha reformado después de SARS-1 y ahora también se va a reformar incluso más radicalmente que antes por la COVID. El Comité IHR, el Comité Internacional para la Salud y Regulación, manda a todos los países estar preparados, tener sistemas sanitarios adecuados, vigilancia a laboratorios, legislación, capacidad de respuesta, trabajadores sanitarios y demás. Pero en la mayor parte del mundo pues hay sistemas muy débiles. Y este fue uno de los problemas con el brote de África Occidental de ébola. Con el ébola pues se castigó muchísimo a la OMS por su actuación y dio lugar a una serie de cambios en la OMS, porque anteriormente, durante sus últimos 75 años, había sido solamente una organización puramente científica y técnica. Proporcionaba asesoría técnica y asesoría y apoyo a los países. Pero los programas de emergencias sanitarias y el Fondo de Emergencias convirtió a la OMS en una organización operativa, a pie de terreno, proporcionando respuesta. Ahora mismo está actualmente desplegada para ver las fiebres hemorrágicas, estudiándolo en África. La mayoría no tienen este tipo de capacidades fundamentales bien estructuradas y además no existe legislación en los países que exija tener evaluaciones externas o cumplir con una serie de criterios en sus sistemas sanitarios, que de hecho es uno de los temas que estamos debatiendo en la reforma del IHR. Pero bueno, también sabemos que incluso en países con sistemas sanitarios fuertes y robustos como en España, dentro de la Unión Europea, Italia, el Reino Unido, como en Estados Unidos de Norteamérica, pues la verdad es que su actuación es muy mala.
muy pobre. Y también estuve en el comité asesor presidencial para el índice de seguridad y empezó a dispararse en Norteamérica, luego el Reino Unido en segundo lugar y el tercero en la Unión Europea, en términos de estar preparado para el brote infeccioso. Y, sin embargo, no funcionaron bien. ¿Por qué? Faltaba confianza por parte del público, cooperación, la desinformación y problemas de esta índole. Hay que abordar el tema de la confianza y de la estructura de los sistemas sanitarios. Y también tenemos problemas con los informes precoces que surgieron al principio. Como mencioné, desde China había problemas y también con la actitud de compartir conocimiento científico. Hay países que son muy reacios a compartir y China siempre ha presumido de su sistema sanitario compartiendo los datos de salud global y datos de patógenos. Bueno, hay otros países que no lo han hecho, en China sí, por lo menos. Y tienen unos centros de prevención, quizás lo recuerden, cuando la variante Omicron del virus se identificó en primer lugar, no se ha identificado en Estados Unidos de Norteamérica. Ay, gracias. Ay, qué amable, gracias. Se identificó en Sudáfrica. Y luego inmediatamente la Unión Europea, Estados Unidos y la mayoría de los países en el resto del mundo, en vez de recompensar a Sudáfrica, les castigaron con restricciones de viaje y acceso. Así que tenemos unas consecuencias un poquito pervertidas. Y bueno, el otro tema, como siempre, es de la equidad e igualdad. De esto siempre estoy hablando. Hay profundas desigualdades en cada país y entre los países, además. Y justo hace 2 días, una reducción drástica en la expectativa de vida en 2020 y 2021 en la ciudad de Nueva York. La expectativa de vida ha disminuido con una pérdida de casi 3-4 años de expectativa de vida, ¿vale? En solo 2 años se ha perdido 3 o 4 años de expectativa de vida, de la esperanza de vida. Y bueno, para latinos y latinas, por ejemplo, han perdido 7 años y afroamericanos han perdido 10 años de desigualdad de vida. Bueno, pues ya vemos la desigualdad. Las poblaciones indígenas en Brasil y en otros lugares, lo estamos viendo que hay grandes desigualdades. Unos están viviendo más y mejor y los otros pierden años de esperanza de vida. Bien, la equidad y la igualdad desde el punto de vista público es fundamental, pero tenemos que saber cómo financiarla. Y finalmente, la salud de todos como concepto de una salud, One Health. A esto se ha hecho alusión anteriormente. Me ha encantado ver que el Gobierno de España ha abrazado este tipo de planteamientos. Básicamente es un enfoque interdisciplinar que plantea la única forma de prepararse, prevenir y responder a las epidemias es a través de un entorno saludable con salud humana y animal. Hay pasos concretos que podemos tomar, por ejemplo, para prevenir los escapes zoonóticos de enfermedades infecciosas, reducir el cambio climático y las emisiones de gases, y así podemos mejorar para que los animales no muevan sus poblaciones con tanta frecuencia, digamos los mosquitos y los insectos. Podemos tener políticas de uso del suelo que prevengan la desforestación y que causan tanto a los animales y humanos a tener que cohabitar con mucha más intimidad y cercanía. O también podemos regular mejor los mercados animales y puede ser irlos abandonando poco a poco. O podemos regular y fomentar la investigación aplicada con utilización práctica. Y también
podemos asegurarnos de que los países, claro, cumplan con todas sus obligaciones legales. Así que, bueno, estas son el tipo de iniciativas que necesitamos. Sistemas sanitarios fuertes, compartir el conocimiento científico, informes precoces, igualdad, financiación y una salud. Y todo esto, ¿cómo se vislumbra entre los esfuerzos diplomáticos tan enormes que se llevan a cabo hoy día en Ginebra y en Nueva York? Pues, por supuesto, en primer lugar, tenemos las regulaciones de salud internacional, las IHR. Como miembro del Comité de Revisión IHR, publicamos el informe recientemente, como saben, y ahora tenemos un grupo de trabajo sobre el sistema norteamericano y su negociación para la implantación de las reglas IHR. Ha habido propuestas por prácticamente todos los países del mundo. La Unión Europea ha contribuido mucho, la Unión Africana también, Estados Unidos, Rusia también, en fin, una gama muy amplia de países que han planteado enmiendas al texto. Y bueno, con mucho detalle y filigrana estamos analizando todos los puntos. Los temas de enfrentamiento son temas de cumplimiento e implementación, fundamentalmente. También la responsabilidad política y la transparencia. Y también el tema de igualdad y de conocimiento científico intercambiado. Todo el mundo sabe que tenemos que intercambiar conocimiento científico. Todo el mundo cree en la equidad y la igualdad, pero para el norte global, la Unión Europea y en Estados Unidos, esto de compartir conocimientos científicos es lo más importante. Pero para el sur global, sobre todo en África meridional, porque yo he estado en las dos vertientes, he trabajado en la Unión Europea, en la Casa Blanca y también estoy hablando con la Unión Africana para intentar buscar líneas comunes. Pero bueno, ellos en el sur global lo que quieren es igualdad. Y el problema que se ha convertido en una transacción. El sur global no comparte conocimientos científicos con el norte global a menos que el norte global le dé y conceda al sur global acceso en términos de igualdad. Y esto es un tema muy delicado, muy enrevesado, y yo comprendo por qué se ha dado esta mutación a un carácter transnacional en el debate, pero de todas formas las dos son importantes. No podemos desarrollar una a expensas de la otra. Tenemos que encontrar una forma de conseguir los dos. Pero en la Casa Blanca me han dicho, y les creo, que saben que van a tener que tomar una decisión muy, muy seria en términos de igualdad. No sé si van a llegar tan lejos como empezar a menoscabar la protección de la propiedad intelectual y la transferencia de conocimientos y tecnología entre distintos países que fabrican, pues por ejemplo en India, en Sudáfrica, en Brasil, para desplazar los centros de fabricación fuera de los países del norte típicos. No sé si va a suceder. Y el presidente Biden, por ejemplo, por primera vez en la historia de Norteamérica, que yo sepa al menos, ha afirmado que los Estados Unidos no va a proteger y perseguir la propiedad intelectual con respecto a las vacunas anti-COVID, y lo dejó muy, muy claro frente a la Organización Mundial del Trabajo. Pero la Unión Europea dijo que no, que había que respetar la propiedad intelectual. Total, que tenemos unas negociaciones diplomáticas muy difíciles, muy espinosas, y es muy difícil aventurar qué va a suceder en el futuro. Lo que sí que creo que va a pasar y que ya ha sido algo sobre lo que hemos trabajado en el IHR en Ginebra es el tratado que tenemos pendiente, lo que la OMS llama CA+. Acuerdo de convención plus. Convención y acuerdo plus. CIA plus. Bueno, lo voy a llamar el Tratado de la Pandemia, ¿vale? Pero tiene un nombre oficial. Bien, las negociaciones han sido muy arduas. Justo la semana pasada, la negociación intergubernamental con los altos representantes se reunió en Ginebra. Creo que
llevamos no sé cuántas y por primera vez empezamos a negociar los términos de lo que se llama el borrador cero. Y la verdad que no se avanzó mucho, ¿eh? Pero sí que tengo mucha confianza de que tendremos un tratado de pandemia. Tengo mucha confianza al respecto. Lo vamos a conseguir, pero no tengo tanta confianza en qué medida las normas y reglamentos incluidos serán duros, robustos, y tampoco sé cómo lo van a aplicar los países. Yo creo que la administración Biden ha dicho que lo va a suscribir. Están negociando con mucho ahínco, pero en fin, hay que confiar en la buena voluntad. Y el señor Hashimoto, que ha tenido mucha experiencia como diplomático en Naciones Unidas, ha sido designado por el Departamento de Estado y el Departamento de Servicios Humanos para ser el negociador líder. Así que, ¿qué sucederá con estos dos instrumentos? Pues no lo sé, pero lo que sé a ciencia cierta es que el IHR es la norma de tratado internacional más ratificado. Tiene más de 200 países que lo han ratificado. Hay que hacerlo más fuerte y que hacer que la prevención para pandemias sea más robusta. He estado en reuniones con distintos países, en Ginebra, o alguna vez también en Nueva York, pero en Ginebra los países me dicen no podemos, no lo vamos a conseguir. Hablan de cómo hacemos los procesos, qué retrasos hay, la soberanía nacional, y me levanto y les digo, así nunca vamos a avanzar. Y les dije al final, después de tanto debatir, por favor, hay que olvidarse la diplomacia, las negociaciones de hombre a hombre. Sabemos que esto tiene que pasar. Sabemos que tenemos que llegar a un acuerdo. Solo tenemos una oportunidad. Hay que intentarlo en nuestra vida porque es la única oportunidad para marcar una diferencia y la historia será testigo. Así que dentro del Comité de Pandemia y el IHR, la tercera iniciativa importante era la financiación sostenible para la OMS. Porque no sé si se sabe bien, pero el presupuesto anual de la OMS es menos que el presupuesto anual de un único hospital docente en Estados Unidos. Menos dinero que para un hospital. Menos, de una cuarta parte de lo que tiene el CDC en Estados Unidos, y como 20% o menos del NIHI necesita más dinero, y eso no va a llegar. Y además también necesita más control, porque actualmente como el 21% de toda la financiación de la OMS está bajo el control de la OMS, y el resto se llama arbitrario o discrecional. Es decir, los donantes deciden dónde va su dinero. La Fundación Gates decide, o la Unión Europea, Reino Unido, Australia, Noruega. Ellos toman la decisión sobre lo que la OMS puede o no puede hacer con sus donaciones. Lo maravilloso es que en la última asamblea de la organización decidieron aumentar gradualmente la contribución evaluada que llamamos como membresía, más o menos, en la OMS. Lo vamos a incrementar en un 50% porque lleva valores históricos muy bajos desde hace varios años. Bien, el tercer tema era la financiación de la OMS. Y en cuarto lugar, un consejo para amenazas de alto nivel. La mayoría nos damos cuenta de que la OMS es indispensable, pero bueno, de todas formas necesitamos implicación política de alto nivel cuando realmente nos enfrentamos a amenazas globales realmente graves. Entonces, el Comité de Preparación como Consejo de Alta Dirección en Ginebra, dentro de las Naciones Unidas, se llama el Consejo de Naciones Unidas, que tiene un grupo de trabajo específico, y la OMS tiene que estar presente en el comité. Y
en la Asamblea General. ¿Vamos a ver este Consejo de Amenazas de Alto Nivel? Bueno, está por ver. No sabemos si lo van a crear, pero hay esfuerzos tanto en Ginebra como en Nueva York al respecto para intentar que sea posible. Así que han transcurrido ya 75 años de historia de la Organización Mundial de la Salud y creo que hemos llegado a un momento crucial. Nos encontramos en una encrucijada porque estamos negociando para emprender transformación, renovación, y dependiendo de si somos audaces y valientes y si vemos o no sistemas sanitarios robustos, libres, abiertos, transparentes y que comparten la información científica con igualdad, financiación y con el concepto de One Health, depende de nosotros. Depende de nosotros. Nosotros somos los que tenemos que hacer presión. La sociedad civil ha de hacer presión. Los gobiernos tienen que hacer presión. El director general, la Secretaría General de las Naciones Unidas, la Asamblea General de Naciones Unidas tiene que hacerlo, porque si no lo hacemos ahora, vamos desgraciadamente a remontarnos otra vez al tema del libro, que pasamos precariamente de complacencia a pánico y luego otra vez vuelta a la complacencia. No, se acabó. Tenemos que romper con este círculo vicioso. Ha llegado el momento de tomar una decisión y actuar no solo para nosotros, pero para nuestros hijos y nuestros nietos. Muchas gracias. Sí. ¿Cuánto tiempo tenemos, Alicia? Yo creo que media hora casi. ¿Media hora tanto? Sí. Did I go too long? No. Pero podemos acabar antes. Muy bien, pues muchísimas gracias, profesor Golding. Ha sido francamente interesante la presentación. Ha tocado usted un montón de asuntos y aunque el programa pone que yo voy a hacer las conclusiones, yo no voy a hacer conclusiones sobre esto, sino que más bien lo que me interesa es plantear un pequeño diálogo con el profesor al respecto de algunas de las cuestiones que ha planteado aquí, ¿no? Cuando usted hablaba del derecho me venía a la cabeza una figura, un jurista que se ha hecho muy popular en algunos círculos, que es Philip Sands, que es... He's a good friend. Espléndido. Please, mi amigo. Mi amigo, espléndido. Philip Sands es un jurista que ha escrito libros que le recomiendo mucho, como Calle Este-Oeste, que habla de la concepción de los conceptos de genocidio y de crímenes contra la humanidad, pero su libro más reciente, que todavía no está publicado en España, me parece, se titula La última colonia, y es un libro en donde, bueno, habla de un caso que él desarrolla de un pequeño archipiélago cerca de las Maldivas y del derecho de una población expulsada en su momento por el Imperio Británico y de la posibilidad de volver, ¿no? En fin, sin decir, los detalles en este caso son irrelevantes, ¿no? Lo que me interesa destacar es que Philip Sands destila amor al derecho, ¿no? Y él habla del derecho como la última barrera entre la civilización y la jungla, ¿no? Y yo creo que en el ámbito de la salud global esa es una realidad absolutamente tangible, ¿no? Yo creo que el derecho es parte del cortafuegos que existe entre la civilización y la jungla, ¿no? Y el derecho a la salud, tal como está reconocido en la Carta Universal de los Derechos Humanos, es un derecho habilitante, es un derecho del que dependen otros derechos fundamentales del ser humano. Y durante el tiempo de COVID hemos podido experimentar de la manera más salvaje el modo en el que la seguridad personal y económica, la seguridad de las personas y la economía de los estados dependía de aspectos tan fundamentales, aparentemente tan aspiracionales, pero en la práctica tan reales como, por ejemplo, la fortaleza de nuestros sistemas de salud, la cobertura universal y la posibilidad de que el derecho sustente todo eso y que eso se convierta. Y por eso
me interesa particularmente el enfoque que usted le da a este asunto, ¿no? La segunda cuestión con la que me gustaría introducir esta conversación es que hemos hablado mucho de COVID, de enfermedades infecciosas, del Tratado Internacional de Pandemias, pero como usted ha sugerido en su presentación, este es un desafío mucho mayor que ese, ¿no? Se habla del enfoque de todos los riesgos y aquí hablamos, lo mencionaba Juan en su presentación, hablamos de accidentes bioquímicos, hablamos de bioterrorismo, hablamos de conflictos, que es algo que hemos vivido en el pasado, pero de cuestiones que hasta hace muy poco nos parecían implanteables y que ahora están en la conversación política, como por ejemplo la posibilidad de un ataque nuclear o simplemente de un accidente nuclear en una central como la de Zaporilla en este momento en Ucrania, ¿no? Y desde luego del riesgo monumental existencial del cambio climático y en general de los riesgos medioambientales en este sentido, ¿no? Y ese desafío lo que exige es una estructura institucional, legal, económica, política, de la que por ahora carecemos, o que por lo menos es imperfecta, o que está todavía por terminar, ¿no? Y ese es, en mi opinión, el marco de esta conversación. Y las instituciones que nos dedicamos al debate sobre la salud global, el Gobierno, los ministerios de Sanidad que están trabajando en este ámbito, todos se enfrentan a un desafío similar, con recursos lógicamente muy dispares, pero a un desafío similar, ¿no? Entonces, lo que me gustaría es empezar por una pregunta que espero que no se salga un poco de su zona de confort, pero que tiene que ver un poco con la ventana de oportunidad de esta conversación, ¿no? Usted ha hablado al final de la presentación del riesgo de volver a un tiempo de complacencia, ¿no? Y yo creo que lo que vivimos durante COVID fue un periodo muy excepcional en el que todo el mundo era consciente de por qué la salud global es un determinante de nuestras vidas, hasta un punto muy cotidiano, pero eso está desapareciendo de una manera muy rápida y además estamos en un contexto geopolítico crecientemente hostil. Si las cosas eran complicadas durante COVID, ahora son mucho más complicadas, con una confrontación más o menos explícita entre los Estados Unidos y China, desde luego de Rusia con el resto del mundo, un alineamiento de los países de una manera que no conocíamos prácticamente desde el periodo de la Guerra Fría, y en un contexto además, Juan lo mencionaba también, en donde eso que denominamos la infodemia se ha establecido casi como un ambiente tóxico, en donde resulta muy difícil tener una conversación informada en medio no solo de las mentiras, sino casi de un exceso de información donde cuesta mucho distinguir lo que tiene calidad de lo que no lo tiene, ¿no? Lo que es cierto de lo que no es cierto, ¿no? Entonces, mi primera pregunta para usted es ¿hasta qué punto tenemos todavía esa ventana de oportunidad? ¿Y cómo podemos cultivarla? ¿Cómo podemos fomentarla y abrirla más para garantizar consecuencias políticas tangibles en el corto y en el medio plazo? Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad es que son múltiples preguntas de una tremenda riqueza, no solo una. Son muchísimas preguntas. Y yo, de hecho, fui el líder de la Organización de Derechos Civiles en el Reino Unido en la época de Margaret Thatcher, cuando comenzó la Guerra de las Malvinas, y por lo tanto el colonialismo es evidentemente una amenaza todavía muy importante en la salud global en la actualidad. Quisiera empezar diciendo que por supuesto que los grandes imperios coloniales, España, el Reino Unido, Francia, han tenido impactos muy adversos sobre África, Latinoamérica, otros territorios. Otra cuestión a la que has hecho referencia ha sido que, por supuesto, no se trata solo de las amenazas de las enfermedades infecciosas o de la seguridad alimentaria, y eso es absolutamente cierto. Hay
un par de cosas relacionadas con la pandemia del COVID-19 sobre las que no solemos reflexionar, pero deberíamos. Y una de ellas, la has mencionado muy elegantemente, y son los mayores impactos. He hablado del exceso de mortalidad y también el aumento de las tasas de morbilidad y de mortalidad y las caídas en la esperanza de vida. Y aunque COVID-19 ha tenido mucho que ver con eso, de hecho ha sido un efecto mucho más complejo porque ha habido mucha gente con sistemas sanitarios que estaban tan saturados que no se les ha diagnosticado o tratado de un cáncer o de una diabetes. Hemos visto un aumento muy importante en el exceso de mortalidad por enfermedades no infecciosas. También hemos visto un impacto económico tremendo y ahora la guerra de Ucrania también está afectando a la seguridad alimentaria, además del impacto que ya había tenido la pandemia. Y por lo tanto hay esos impactos más amplios sobre los sectores de salud. Hemos tenido impactos económicos enormes, como todos sabemos, el tema de la seguridad alimentaria, pero también otros impactos que van a afectar a futuras generaciones en cuanto a la pérdida de acceso a la educación. Los niños no pudieron ir al colegio durante años y estas cosas se están olvidando ya en este contexto pospandémico y tenemos que volver al tema de la salud global y en todos los contextos, no solamente en el contexto de las enfermedades infecciosas. Y yo estoy absolutamente de acuerdo contigo y me preocupa muchísimo que esa ventana de oportunidad que nos dio la pandemia se esté cerrando muy rápidamente y que la gente esté olvidando ya las lecciones de la pandemia. De hecho, en cierto modo, esos ataques sobre la sanidad pública y contra la ciencia se están agudizando más que nunca. Y seguro que habréis estado siguiendo toda la polémica sobre los estudios Cochrane, sobre la eficacia del uso de mascarillas, por ejemplo. Pero seguimos viendo todos esos argumentos de que se equivocaron los expertos en salud pública. Tony Fauci, que es un gran amigo mío, por ejemplo, en Estados Unidos está siendo objeto de críticas feroces. Y yo no sé si vamos a poder aprovechar esta oportunidad que nos ha planteado la pandemia, pero sí creo que si no lo hacemos, lo lamentaremos, porque con todo lo que ha sufrido el mundo, con todas las muertes, con esos terribles impactos económicos, la inseguridad alimentaria, el impacto sobre la educación de nuestros hijos y sobre esas interacciones sociales que necesitan los niños y que se han perdido, esos niños que van a ser la generación COVID cuando crezcan, si no respondemos de forma valiente y decidida y creativa, teniendo en cuenta todo ese sufrimiento humano y luchando, por supuesto, al mismo tiempo contra el cambio climático y desde el enfoque de One Health, una salud. Y esto no me gusta decirlo, pero realmente si no lo hacemos, la humanidad se merecerá lo que le pase, porque sabemos lo que se nos viene encima, tenemos los instrumentos para prevenirlo y no lo estamos haciendo. Y me voy a pasar al inglés porque a lo mejor va a facilitar el diálogo. Volviendo a esta cuestión, porque hay ese artículo fascinante de Danny Roderick y Stephen Falken sobre qué nuevas formas de instituciones y de gobierno necesitamos en este nuevo contexto. Y ellos dicen que en vez de aspirar a crear una arquitectura multilateral que cubra todas las cuestiones,
Debemos aprender a vivir con la posibilidad de que haya una serie de temas que queden bajo una arquitectura global muy potente y ambiciosa y otros que no. Y entre esos otros temas se refieren específicamente a la salud global como una de esas áreas en las que hay un interés mutuo, incluso en estos momentos de tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, existe muchos intereses comunes. Y basándote en tu experiencia real, en esas negociaciones, en esos tratados, ¿tú crees que es posible que se consiga? ¿Tú crees que a pesar de esas divisiones y de los conflictos con Rusia, unas delegaciones rusas y estadounidenses o europeas podrían sentarse ahora mismo alrededor de una mesa para debatir ese tratado de las pandemias? Es una muy buena pregunta. Y bueno, yo sé la respuesta, pero no puedo compartirla. Se me han dicho gente de muy alto nivel de la Casa Blanca que aunque el diálogo con China esté prácticamente ausente ahora mismo, de hecho, hay más diálogo de alto nivel entre Estados Unidos y Rusia ahora mismo que con China. Y he visto que Macron acaba de ir a Beijing. Pero bueno, sí que dicen que en temas de salud, en el tema del tratado de la pandemia y de la revisión del reglamento, sí que ha habido conversaciones. Y de hecho Rusia ha planteado enmiendas bastante amplias para el reglamento y de hecho no están tan mal, de hecho están bastante bien y por lo tanto yo creo que sí que en el tema de la salud es posible que la Unión Europea, Estados Unidos, Rusia, China establezcan unas conversaciones y podría ser a lo mejor el único área en la que podría haber estas conversaciones, porque ahora mismo la diplomacia en cuestiones como, por ejemplo, la proliferación nuclear o los posibles enfrentamientos nucleares entre estos países y la OTAN, los canales para las conversaciones a alto nivel ahora mismo son muy escasos. Y el presidente Biden literalmente no puede coger el teléfono y hablar directamente y rápidamente con Xi Jinping, ni tampoco puede Anthony Blinken hablar con el ministro de Asuntos Exteriores chino. Y es una situación muy peligrosa, pero en cuestiones de salud sí que soy un poco más optimista, porque lo he visto en las negociaciones sobre el reglamento y sobre el tratado de la pandemia. China y Rusia ambas han estado participando, aunque no puedo compartir ahora mismo exactamente a qué nivel y cómo. Bueno, y en cuanto a la postura del sur global, por expresarlo en términos muy generales y sobre todo de los países más pobres, ya vimos durante la pandemia que la respuesta fue tan tardía, sobre todo en el programa de inmunización global, que básicamente hubo muchísima gente del sur global que perdió interés. Me refiero sobre todo a África. Por ejemplo, algunos de los países más pobres se dice que, bueno, primero te hace falta la vacuna y luego te hacen falta los médicos y luego ya los brazos. Y aquí ya perdimos los brazos porque la gente ya no estaba dispuesta, había perdido interés. Y tampoco se les puede echar la culpa cuando durante tantos años han estado pagando el precio de las demás pandemias, la malaria, la tuberculosis, el VIH y otras enfermedades olvidadas. Y sin embargo, sus prioridades han sido ignoradas y siguen siendo ignoradas. Y me pregunto si esto es algo que piensas, porque quiero pasar ahora a hablar de la OMS, que podría aumentar la legitimidad de esa arquitectura de salud global si llevamos las cuestiones y las prioridades más allá de las del norte. Pues sí, la verdad es que esa es una pregunta importantísima, probablemente la más importante de todas. Y el director general es el primer africano que ha dirigido la OMS. Y es verdad que la OMS
ha intentado acelerar la llegada de vacunas hacia el sur global, pero quizás no ha hecho lo suficiente. Y creo que básicamente la Unión Africana, y yo hablo con ellos habitualmente, y también el CDC de África, la Oficina de África de la OMS, y también países como la India, Bangladesh, Indonesia. Creo que tienen algunas posturas que es verdad que se han ido reforzando. Y la primera, en mi opinión, y esto yo lo he dicho ya públicamente y por escrito en mis publicaciones, yo creo que la época de la filantropía, la ayuda al desarrollo, ha acabado. Eso ya no lo quieren porque saben que los donativos siempre son demasiado escasos y llegan demasiado tarde. Y por lo tanto quieren tener la capacidad de poder construir ellos mismos, fabricar ellos mismos. Y ese es un esfuerzo complejo y costoso. Primero tienen que tener la infraestructura científica de investigación, después la industrial de fabricación. Necesitan mucha más libertad con relación a las patentes y la protección de la propiedad intelectual, y necesitan lo que se llama ahora fabricación diversificada o transferencias tecnológicas. Es decir, que empresas como Moderna, que creo que ha sido... Bueno, es una empresa compleja porque, por una parte, han creado una magnífica vacuna que ha salvado cientos de miles o millones de vidas, y dijeron que no iban a hacer cumplir sus patentes, pero luego han sido muy avariciosos y se han negado a compartir la tecnología, y por lo tanto ahora la OMS está intentando promover una recaudación de fondos para, como saben, crear hubs de desarrollo de tecnologías de RNA mensajero, que básicamente son instalaciones. La primera está en Sudáfrica, cerca de Ciudad del Cabo, y bueno, quieren establecerlas en distintas partes del mundo para que puedan ellos fabricar sus propias vacunas y no tener que esperar. Pero eso va a costar mucho y podemos hablar sobre eso. Por otra parte, lo que realmente no quieren es darle nada al norte global a no ser que consigan primero lo que quieren, es decir, una relación más transaccional, porque ellos sienten que es la única fuerza que tienen en las negociaciones. Condicionar su apoyo a concesiones reales por parte del norte. Y si no, pues no van a estar dispuestos a compartir muestras víricas o comunicar precozmente casos o aportar, como hizo Sudáfrica, notificación precoz y secuenciación genética de su variante de Ómicron. Quieren guardarse todo eso hasta conseguir las concesiones que exigen al norte. Así que todo esto es muy complicado. Y la otra cosa de la que se queja mucho la Unión Africana, y yo les entiendo, y por eso les estamos ayudando, es que si vas a Ginebra, con esas 3 o 4 negociaciones a las que me he referido, sobre todo las dos más importantes, Estados Unidos, la Unión Europea, tendrán docenas o cientos de negociadores y de expertos y de responsables de misión, y África no se puede permitir desplegar este tipo de capacidad en Nueva York y en Ginebra. Y por lo tanto hay ahora mismo muchos puntos de conflicto y yo espero, desde luego, que podamos avanzar. ¿Y crees que si, por ejemplo, que el CDC africano ha desarrollado su capacidad después de la pandemia, que ahora están mejor posicionados para participar en este diálogo global? Sí. ¿Están lo suficientemente bien posicionados o preparados? No, evidentemente, pero mejor que antes, sí. Sinceramente, antes eran
realmente solo 4 paredes antes de la pandemia, pero ahora ya sí tienen capacidad y son un actor relevante. Y bueno, voy a hablar un poco ahora sobre el tema de las reformas de la OMS, porque es algo que resulta muy interesante y me preguntaba si nos podrías dar algún detalle más sobre las limitaciones políticas que existen ahora, porque a nivel de la financiación, las cifras que nos has dado, la verdad es que es absurda esta conversación, porque los principales donantes ya han decidido, si decidiesen realmente cambiar la estructura de financiación, todo cambiaría en un momento. Por lo tanto, realmente de lo que se trata es de que avancen las negociaciones políticas y sé, por supuesto, que la administración Trump colocó en una situación imposible al director Tedros. Pero ahora mismo los problemas, ¿cuáles son exactamente? Porque se habla siempre del equilibrio entre una organización verdaderamente democrática y una organización que sea lo suficientemente eficaz y ágil. Bueno, la verdad es que planteas 2 o 3, de hecho, preguntas muy importantes. Voy a intentar contestarlas todas. Y la primera es sobre la propia financiación de la OMS, lo que se llama la financiación sostenible. Es verdad que han conseguido avances importantes, como he comentado, con ese aumento del 50% de las contribuciones, pero tampoco ha habido avances en el presupuesto total, y esa es una de las cuestiones. El control que tiene la OMS sobre su presupuesto y el importe de ese presupuesto. Y la segunda cuestión es en general la financiación de la salud global. El Banco Mundial tiene su fondo o su línea de financiación de pandemia, que ahora mismo está infrafinanciada. Y hemos tenido muchas conversaciones en Ginebra sobre si el tratado de la pandemia o los reglamentos deberían vincular su financiación con el Banco Mundial. Pero eso preocupa porque el banco tampoco tiene una trayectoria demasiado exitosa. Recordemos el Fondo de Preparación para la Pandemia, Jim King, que se colapsó completamente. Y el actual tampoco parece que se vaya a colapsar, pero tampoco está suficientemente financiado y no sabemos cuánto tiempo va a aguantar. Y por lo tanto, la financiación pandémica sería lo segundo. Y lo tercero es las propias estructuras de la OMS y su estructura de gobierno. La OMS es un poco paradójica porque, por una parte, tiene es el único organismo de salud mundial verdaderamente democrático, porque cada país tiene un voto, pero también tiene muchas carencias y fallos democráticos. Y uno de los principales, en mi opinión, es que no ha conseguido implicar a actores no estatales o básicamente la sociedad civil, porque sí que interactúa con la Fundación Gates y con otras instituciones y empresas, pero debiera ser diferente, porque eso hace que no tenga ningún apoyo por parte de la sociedad civil o de la sociedad, el que solo interactúe con esas instituciones tan elitistas. Y sin embargo, la opinión pública sí que se enfrenta a la ONU cuando quiere reducir la financiación de ONU-SIDA o de algún otro organismo. Pero en el caso de la OMS no, porque no hay esa voz de la sociedad civil. Y yo he sido muy crítico con relación a esto cuando he interactuado con la OMS, pero he visto pocos cambios. Y me gustaría preguntar si te parece que las grandes alianzas público-privadas y las nuevas organizaciones que han desempeñado un papel tan crucial en salud global, incluyendo donantes como la Fundación Gates, pero también el Fondo Global y Gavi y otros, ¿tú crees que en este reto concreto, que son las reformas de la OMS, están ayudando o son un obstáculo? Pues depende de a quién le preguntes. Bueno, te lo pregunto a ti.
Bueno, yo, por ejemplo, la Fundación Gates, he sido muy crítico con la Fundación Gates, pero tampoco querría que al mundo le faltase el dinero que aporta esa fundación. O sea que realmente esto es todo muy complejo. No creo que, aunque Bill Gates se comporta como si fuese un experto en salud global, yo no le considero un experto. Pero sí que indiscutiblemente las cosas han cambiado para la OMS, porque a lo largo de toda su historia era lo único que había. El Banco Mundial, bueno, hacía algo en el área del SIDA y de la lucha contra la pobreza y demás, pero básicamente ahora estamos en un mundo completamente diferente. Tenemos ONU-SIDA, el Fondo Global, Gavi, CEPI, UNITAID, todas las otras grandes alianzas público-privadas globales. Incluso algunos de esos programas no son propios, son programas conjuntos con todos estos actores que he mencionado, y por eso ahora la OMS se está quedando un poco atrás y es solamente uno de los múltiples actores en este escenario, y me cuesta mucho decir que Gavi, CEPI, el Fondo Global no hayan tenido un impacto positivo, porque indudablemente lo han tenido y tienen unas estructuras de gobierno mejores, son más ágiles, son más flexibles, son más efectivos. Y eso es bueno para la salud pública. Pero si es bueno para la salud pública global, debiera ser bueno para la OMS. Pero siempre hay esas tensiones. Sí, porque a veces parece que no confían en la OMS. Sí, y el banco lo mismo. Sí, claro. Vale. Alicia, yo creo que son las 7:30 y bueno, aunque seguiría toda la tarde, vamos a ir cerrando. Hemos disfrutado muchísimo con este diálogo. Muchísimas gracias, ha sido un diálogo maravilloso. Muchas gracias, Larry. Si os parece bien, damos paso a la clausura. Pilar, cuando quieras. Buenas tardes, queridos amigos, amigas. Buenas tardes. Quiero empezar saludando a mi querido profesor Emilio Bouza, del que tanto he aprendido. Quiero también agradecer las palabras y la presencia de querido Borja, embajador para la salud global, una misión tan importante. Quiero también, por supuesto, agradecer a Juan del Llano la invitación. También agradecer a la Fundación Areces y a la Fundación Casal por esta organización y, por supuesto, al profesor Gostín, que nos ha dado esta extraordinaria conferencia. Gracias, Gonzalo, también por las preguntas para seguir centrando este debate. Cuando agradecía la invitación al Ministerio de Sanidad por estar en esta conferencia que une estos tres conceptos del derecho, la salud global y la respuesta a las emergencias sanitarias, creo que es una buenísima oportunidad para el Ministerio de Sanidad también de poder no solamente reflejar el trabajo que estamos realizando conjuntamente en España para tener una estrategia de salud global dentro de los esfuerzos que se están haciendo a nivel internacional para responder a esa gobernanza de la salud global, sino también porque yo creo que hay un elemento que es fundamental. Lo planteaba el profesor Gostín cuando hablaba de la importancia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde cuando menciona la salud, lo menciona relacionado con la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia sanitaria y los servicios sociales. Y es evidente que cuando hablamos de derecho y de salud son conceptos que van íntimamente ligados, porque la protección de la salud necesita una normativa potente, un derecho potente. Creo que la pandemia nos ha servido para aprender cosas, desgraciadamente, a un coste
muy elevado para todas las sociedades. Creo que, en primer lugar, nos ha enseñado que, a pesar de todo el desarrollo, tenemos una vulnerabilidad a nivel mundial que no podemos olvidar y que es evidente que esa vulnerabilidad ha ocurrido en todos los países, en los países más desarrollados y en los menos desarrollados. Pero es evidente, como también señalaba el profesor Agustín, que no ha afectado a todos los países por igual y que no ha afectado a todas las poblaciones dentro de cada uno de los países por igual. Como toda crisis, la pandemia ha puesto de manifiesto que la vulnerabilidad es un elemento fundamental para poder enfrentarnos a cualquier crisis. Y en este sentido, cuando hablamos de estados, la vulnerabilidad es no tener un Estado basado en el derecho, es no tener un Estado basado en el bienestar de los ciudadanos. Y un Estado basado en el derecho y basado en el bienestar de los ciudadanos, y por hablar en principio de nuestro país, es evidente que tiene que tener una normativa potente. Y yo quiero resaltar, cuando hablamos de la protección a la salud de un área, y voy a hablar ahora del área sanitaria, pero he empezado diciendo que todos los determinantes sociales van a afectar decididamente en la salud de las personas, tenemos la suerte de tener una normativa en nuestro país que empezó con la Ley General de Sanidad en 1986 y que se ha ido a lo largo de estos diferentes años completándose con leyes tan importantes como la Ley de Cohesión y Calidad de 2003, como el Real Decreto que establece la cartera común de servicios de todos los servicios regionales de salud, como es la Ley de Salud Pública de 2011 o como es la extensísima normativa que hemos tenido que ir abordando durante la pandemia para ir dando respuesta en las diferentes fases de la pandemia. Y en este sentido, si bien es claro que esa normativa nos ha posibilitado desde el año 86 construir un sistema nacional de salud potente, que por supuesto también la pandemia ha puesto de manifiesto sus debilidades, es verdad también que la respuesta a la pandemia no ha venido solamente del sector salud, que por supuesto ha sido el que más ha sufrido, particularmente en manos de sus profesionales. Y en este sentido, y traigo también a colación unas palabras del profesor Artalejo, también que las escuché en un debate promocionado también por la Fundación Gaspar Casal, que fue decir que en la pandemia en España, en la respuesta a la pandemia, uno de los elementos más importantes, o el más para él, eran la posibilidad de haber tenido ERTEs, las regulaciones temporales de empleo que permitía a los trabajadores poderse quedar en su domicilio, es decir, evitar contactos con terceras personas para permitir evitar la transmisión del virus. Es evidente que esa medida, como fue también el que las bajas laborales desde el primer día se cobraran exactamente igual que si se estuviera trabajando, que personas simplemente en situación de cuarentena, es decir, obligados a estar en casa por haber sido contacto estrecho de otra persona, pudiera tener también derecho a esa baja laboral, todas esas medidas sociales fueron fundamentales para abordar la crisis. Y es evidente que no todos los países pudieron abordarla con la misma fortaleza, no solamente por no tener sistemas sanitarios potentes, sino también por no tener esos derechos sociales, esa normativa que permitiera el desarrollo suficiente, evidentemente con un desarrollo económico fundamental. Y esto de alguna forma marca los elementos por los que también tiene que tener clave una estrategia de salud global. Lo han planteado las personas que me han precedido, qué elementos clave tiene que tener esa estrategia de salud global, donde, como bien señalan los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, la salud, como uno de los elementos, como el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3, va acompañada de todo el resto de los desarrollos sostenibles para poder alcanzar ese mayor grado de salud. Yo también quiero plantear que hay elementos que salen quizá de este derecho y que también conforman este derecho a la salud, este derecho a la salud global. Comentaba también con el profesor Bouza cómo en tiempo récord en esta pandemia hemos podido, la comunidad científica y la colaboración de la comunidad científica ha podido tener, primero, identificado el microorganismo,
que en muy poquitos días se tuviera la herramienta diagnóstica, pero no solamente donde el epicentro, donde empezó la pandemia, sino que esa herramienta diagnóstica, que si el día 31 de diciembre de 2019 nos enteramos de que había 27 casos de neumonía típica, el día 7 conocíamos el virus responsable, el día 12 conocíamos la secuencia y el día 13 en muchísimos países, evidentemente países con sistemas sanitarios, con sistemas potentes de laboratorio, teníamos ya la posibilidad de identificar el virus en nuestro país. Y así fue, por ejemplo, con el primer caso que tuvimos en nuestro país a finales de enero del mismo 2020. En ese sentido, esa colaboración, esa coordinación científica ha sido una clave fundamental, pero aquí va asociada también a una determinación clara, a una normativa clara. Yo creo que una de las cosas, de las grandes enseñanzas que hemos tenido a nivel de la pandemia ha sido la capacidad o la potencial capacidad que tiene la Unión Europea de poder responder a una crisis sanitaria. Si bien es cierto que en los primeros momentos fue difícil por parte del ECDC poder establecer qué crisis íbamos a tener que abordar, qué características iba a tener esa crisis. Creo que fue difícil para el conjunto de todos los países, para el conjunto de toda la actividad científica. Sí que es cierto que una vez visto los primeros meses la catástrofe que significó el desabastecimiento de los materiales básicos de protección o de herramientas básicas para enfrentar a la pandemia, la Unión Europea, a través de su mecanismo coordinado para apoyar económicamente y de forma coordinada la apuesta por diferentes moléculas que permitieran contar con una vacuna en un tiempo récord, apostó de forma decidida en esa compra conjunta, en esa inversión preexistencia de las vacunas de forma clara y de forma también que en todos los países de la Unión Europea, de forma equitativa, se tuviera acceso a esas vacunas. Y además que se compraran de forma suficientemente, un excedente suficiente para poder realizar y participar con los mecanismos que señalaba el profesor Gostin de la OMS en la distribución mundial de las vacunas. En este sentido, creo que esas son lecciones claras y aprendidas. Yo creo que hay, tanto en regulaciones sanitarias como en regulaciones por fuera de lo estrictamente sanitario, a nivel internacional, que señalan ese marco de gobernanza. Se han planteado los elementos clave. Yo creo que particularmente el embajador ha hecho una descripción muy clara de los elementos que estamos actualmente discutiendo para la estrategia de la salud global en España, pero sí quiero plantear elementos que yo creo que son decisivos. Creo que el Reglamento Sanitario Internacional, que debería estar bien implementado en todos los países en 2005 y que evidentemente las desigualdades de desarrollo económico y social nos han hecho que durante la pandemia no estuvieran implementadas con toda la capacidad de vigilancia y detección precoz de cualquier amenaza transfronteriza, y que es cierto que ahora se está trabajando de forma intensa para con las enmiendas intentar mejorar ese reglamento sanitario internacional, pero es cierto que era una base que la propia Organización Mundial de la Salud, de la, como también señalaba el profesor Gostin, cumple ahora 75 años, es un elemento que intenta, de forma, con todo lo que significa el multilateralismo, intentar dar respuesta a los problemas globales en la salud de la población, pero es cierto que hay otros elementos que han sido, yo creo, que también decisivos cuando miramos a la esfera de la salud global. Y quiero señalarlos porque yo creo que esos elementos son importantes. Se han señalado las discusiones que actualmente estamos manteniendo en relación al tratado de pandemias, al acuerdo de pandemias, a la plataforma de contramedidas no farmacológicas, a todo lo que es la gobernanza para la preparación, prevención, preparación, respuesta y recuperación en relación a las emergencias, pero también creo que hay esfuerzos internacionales que van directamente a esa vulnerabilidad que tenemos los países, que tenemos las personas dentro de los países. Y quiero señalar dos de ellas, que son acuerdos internacionales también basados en normativa, también basados en leyes, que son, yo creo que fundamentales. Los dos tienen la palabra de COP, Convenio de las Partes. Uno de ellos son las COP de medio ambiente, donde la parte de medio ambiente y salud cada vez juega un papel más importante, y la otra es la COP del tabaco. Me diréis, ¿qué tiene que ver el tabaco con las emergencias sanitarias? Pues tiene que ver tanto
tanto como que las personas con enfermedad respiratoria crónica han sufrido, por ejemplo, muchísimo más con el COVID que otras personas. Y evidentemente las pandemias producidas por patógenos respiratorios, sobre todo patógenos con rápida capacidad de transmisión y que tienen fundamentalmente, entre otras muchas cosas, van a afectar fundamentalmente a los pulmones, es evidente que toda esa normativa que vincula desde la OMS a los países para tener unos acuerdos en relación con el tabaco van a tener un impacto importantísimo en la salud de las poblaciones y también, de alguna forma, mejorar esa salud global. Evidentemente, se ha hablado ya mucho del cambio climático y la importancia de la salud y no la voy a volver a mencionar. Pero, como se ha mencionado también, para nosotros, y quiero poner otro ejemplo de la multigobernanza, del multilateralismo y la gobernanza a nivel mundial, se ha hablado también de la importancia del One Health, todo lo que estamos hablando de la salud del planeta en relación al clima, en relación al medio ambiente, en relación a la salud animal, en relación a la relación que tiene con la salud de los humanos, es importante. Yo recuerdo los primeros debates del G20 a los que pude asistir en 2018, donde siempre uno de los puntos de amenaza global a la salud es la resistencia a los antimicrobianos y donde se planteaba el abordaje One Health. Sorprendentemente, en el año 2023, en el año 2018, no todos los países del G20 estaban de acuerdo con tener una política de One Health que incluyera la política en ganadería, la política en agricultura, la política en el medio ambiente para enfrentar la resistencia antimicrobiana. El hecho que año tras año se haya venido discutiendo las políticas de One Health para abordar la resistencia ante los antimicrobianos hace que hoy todos los países del G20, que no son pequeños porque no solamente representan casi el 80% de la economía mundial, pero también más del 60-70% de la población mundial, hoy día acuerdan en que One Health es una de las prioridades para abordar los grandes problemas de la salud global. Yo no me quiero extender muchísimo, pero sí que insistir que la gobernanza a nivel global tiene que estar basada en la gobernanza también a nivel nacional. Para eso, los países, sobre todo los países desarrollados, tienen un importante compromiso con los países con menos desarrollo económico, con menos desarrollo social, con menos desarrollo de sus sistemas sanitarios, para que ese desarrollo necesario, tanto el social, económico, como el sanitario, permita esa mejor respuesta de cada uno de los países. Necesaria esa mejor respuesta para abordar cualquier crisis de emergencia. En ese sentido, es verdad que el profesor Agustín señalaba las fortalezas y debilidades no solamente de la respuesta de los países individuales, sino también a nivel multilateral de la propia Organización Mundial de la Salud. Y eso es cierto. También es cierto que si no existiera un organismo como la OMS, lo crearíamos y probablemente en la gobernanza internacional, donde discutimos todos los países, tendría muchos de los efectos que tiene actualmente. Es difícil, y yo entiendo y comparto, separar la financiación de la política, de los mandatos, pero es verdad que también a base de esas discusiones se van avanzando en temas que yo creo que son fundamentales. Yo quiero solamente terminar señalando que como bien se ha señalado a lo largo de estos tiempos de debate que se han tenido aquí en la Fundación Ramón Areces, es cierto que necesitamos ese Estado de Derecho a nivel nacional y a nivel internacional potente que posibilite la garantía de la mejor protección a la salud de todos los ciudadanos, teniendo en cuenta no solamente los problemas de salud, sino fundamentalmente y también todos los determinantes de la salud que van asociados a ellos, para con ese desarrollo la mejor manera y la única manera de poder abordar. Yo creo que el esfuerzo que se está haciendo, por ejemplo, de la Unión Europea, no solamente con su estrategia de salud global, con el refuerzo del mandato del ECDC, con el refuerzo del mandato de la EMA, con la directiva del reglamento para las amenazas severas transfronterizas de la salud, con esa Europa de la salud, con esa Europa también que pretende ser interoperable con sus datos de salud, con todas esas normativas construimos una Europa más justa y más equitativa. Y esto yo creo que es un ejemplo que Europa tiene que
yendo más allá de sus fronteras, extender en todas sus políticas en el resto de países, en el resto de organismos multilaterales. Así que, de nuevo, agradecer muchísimo a la Fundación Areces, a la Fundación Casal, por esta jornada y por este debate. Y muchísimas gracias a todos, queridos amigas y amigas. Muchas gracias.